Eclesiástico 46:16. Samuel, amado del Señor y su profeta, estableció la monarquía y ungió a los príncipes sobre su pueblo. En la ley del Señor juzgó a la nación y visitó el Señor a Jacob. Por su fidelidad fue interrogado como vidente y reconocido por su fidelidad como vidente fiel. E invocó al Señor Todopoderoso cuando los enemigos le acosaban por todas partes con la ofrenda de un cordero primal. Y tronó del cielo el Señor e hizo oír su voz por medio de gran estampido, y aplastó a los príncipes enemigos, a todos los príncipes de los filisteos, y antes de la hora del sueño eterno pidió testimonio ante el Señor y su ungido. Bienes, ni siquiera unas sandalias de nadie he recibido, y nadie pudo acusarle. Y después de su muerte profetizó y anunció al rey su fin, e hizo oír saliendo de la tierra su voz profética para borrar la iniquidad del pueblo. Eclesiástico 47. Luego se levantó Natán, que profetizó en los días de David. Como se separa el sebo de la carne de la hostia pacífica, así fue separado David de los hijos de Israel. Jugó con leonas como con cabritos y con osos como con corderos. ¿No mató en su juventud al gigante haciendo cesar el oprobio de Israel? Al levantar la mano con la piedra en la honda, abatió la soberbia de Goliat, porque invocó al Señor Altísimo, y éste dio fuerza a su diestra para derribar al poderoso en la guerra y ensalzar el cuerno de su pueblo, por lo cual le cantaron las doncellas y le aclamaron con 10.000. Cuando se ciñó la corona, emprendió la guerra y sujetó a los enemigos en derredor. Puso guarniciones entre los filisteos y hasta el día de hoy quebrantó su poder. En todas sus empresas dio gracias al Dios Altísimo con himnos de alabanza. Con todo su corazón amó a su Hacedor y cada día le alabó con salmos. Estableció los instrumentos que habían de tocarse al cantar ante el altar y ordenó el canto de los salmos acompañado de arpas. Dio gran esplendor a las fiestas y solemnizó las fiestas de todo el año, alabando el santo nombre de Dios desde el alba, haciendo resonar el santuario. El Señor le perdonó sus pecados y ensalzó para siempre su poder, le aseguró la sucesión en el reino y puso su trono sobre Israel. Después de él se levantó un hijo sabio que por su padre gozó de prosperidad, Salomón, que reinó en días de paz. Dios le dio descanso de todas partes para que levantase la casa a su nombre y preparase un santuario eterno. Cuán sabio fuiste en tu juventud. Como río fuiste lleno de inteligencia. Con tu inteligencia abarcaste la tierra y la llenaste de proverbios y enigmas. Llegó tu nombre hasta las remotas islas y fuiste amado a causa de la paz. Por los cánticos, proverbios y parábolas y por las respuestas, fuiste la admiración de las naciones. En el nombre del Señor Dios, que es el Dios de Israel, amontonaste oro como hierro y como plomo amontonaste plata, pero te diste al amor de las mujeres y les diste poder sobre tu cuerpo, y pusiste mácula en tu gloria, deshonraste tu estrado, y trajiste la cólera sobre tus hijos y lamento sobre tu linaje, cuando el pueblo se dividió en dos y de Efraín tuvo origen un reino rebelde. Pero el Señor no abrogó su promesa misericordiosa, ni dejó de cumplir ninguna de las palabras, ni borró la descendencia de su elegido, ni extirpó el linaje del que fue su amado. Y dio un resto a Jacob, y a David un renuevo salido de él. Murió Salomón ya anciano, y dejó en pos de sí un hijo soberbio, rico en necedad, pobre de inteligencia, Roboam, que con su resolución incitó al pueblo a la rebeldía. Jeroboam, hijo de Nabat, pervirtió a Israel y puso a Efraín en camino de pecado, y se multiplicaron mucho sus maldades hasta ser expulsado de su tierra, y se precipitaron en todo género de maldades hasta que vino sobre ellos la venganza. Eclesiástico 48. Como un fuego se levantó Elías, su palabra era ardiente como antorcha y trajo sobre ellos el hambre, y en su celo los redujo a pocos. Con la palabra del Señor cerró los cielos y por 3 veces hizo bajar fuego. Cuán glorioso fuiste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién podrá gloriarse de parecerse a ti? Tú que levantaste un muerto del sepulcro y del Hades por la palabra del Altísimo, que precipitaste a reyes en la ruina y a ilustres de su estrado, que oíste en el Sinaí las amenazas de Dios y en el Joreb los juicios vengadores,
que ungiste a reyes ejecutores de los castigos y a profetas que te sucedieron, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro tirado por caballos ígneos, adscrito y preparado para los tiempos venideros, para aplacar la cólera antes del día del Señor, para reducir los corazones de los padres a los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que mueran después de haberte visto, pero más feliz tú, que por siempre vivirás. Cuando Elías desapareció de la vista en el torbellino, Eliseo fue lleno de su espíritu, duplicó sus prodigios, y todas las palabras de su boca eran un milagro. En sus días no tembló ante los príncipes, ni mortal alguno le subyugó. Nada fue para él imposible, y en el sepulcro su cadáver profetizó. Vivo hizo prodigios y aun muerto realizó maravillas. Con todo esto no se arrepintió el pueblo ni se apartó de sus pecados hasta que fue arrojado de su tierra y dispersado entre las naciones. Pero quedó Judá, aunque reducido a poco, y príncipes de la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que es grato a Dios, pero otros se llenaron de iniquidad. Ezequías fortificó su ciudad e introdujo las aguas de Gihón dentro de ella. Con el hierro excavó la roca y edificó estanques para las aguas. En sus días subió Sennacherib y envió a Rabsaces, que levantó su mano contra Sión y en su soberbia blasfemó contra Dios. Se estremecieron entonces sus corazones y sintieron dolores como de parto, e invocaron al Señor misericordioso y tendieron hacia él sus manos, y al instante los oyó el Santo desde el cielo, y los libró por mano de Isaías. Hirió el ángel del Señor el campo de los asirios, y su derrota se tornó en desordenada huida, porque hizo Ezequías lo que es grato al Señor y siguió los pasos de David su padre, los preceptos que le dio Isaías, profeta, grande y verídico en sus oráculos. En sus días hizo retroceder el sol y prolongó la vida del rey. Con grande inspiración vio los tiempos últimos y consoló a los que lloraban en Sión. Hasta el fin de los tiempos anunció lo futuro y las cosas ocultas antes de que sucedieran. Eclesiástico 49. El nombre de Josías es como perfume oloroso preparado por perfumista. Su memoria es dulce como la miel a la boca y como música en banquete, pues afligido por los extravíos del pueblo, quitó de en medio las abominaciones de la iniquidad. Fue perfecto ante el Señor su corazón, y en los días de la iniquidad afirmó la piedad. Fuera de David, Ezequías y Josías, todos los restantes incurrieron en pecado de negligencia, porque no siguieron la ley del Altísimo los reyes de Judá hasta el último, y así Dios los entregó en poder de otros y su gloria la dio a un pueblo necio y extraño, y dieron al fuego la ciudad santa y convirtieron en desierto los caminos que a ella llevaban. Según los vaticinios de Jeremías, a quien maltrataron, siendo el profeta consagrado desde el seno de su madre para arrancar, destruir y arruinar, para edificar, plantar y reforzar. Ezequiel vio en visión la gloria que el Señor le mostró sobre el carro de los querubes, e hizo mención de Job, el profeta, que perseveró fiel en los caminos de la justicia. También los 12 profetas, florezcan sus huesos en sus sepulturas, porque curaron a Jacob y le confortaron con una segunda esperanza. Cómo engrandecer a Zorobabel, que era como sello en la mano derecha, y lo mismo a Jesús, hijo de Josedec. En sus días reedificaron el altar y erigieron el templo santo, destinado a una gloria eterna. También Nehemías, cuya memoria sea gloriosa, que levantó nuestras ruinas, reedificó nuestras casas arruinadas, puso puertas y cerrojos. Pocos en la tierra, como Enoc, que fue trasladado en la tierra. Y no hubo ningún nacido como José, que fue señor de sus hermanos, sustentador de su pueblo, cuyos huesos fueron cuidadosamente traídos. También Sem, Set y Enos son celebrados, y sobre todos cuantos han vivido es la gloria de Adán. Eclesiástico 50. Príncipe de sus hermanos y gloria de su pueblo fue Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote. En su vida fue restaurada la casa y en sus días fue consolidado el templo. En sus días fue edificado el muro y torres de refuerzo como en palacio real. En su época fue cavado el estanque, depósito semejante al mar por la cantidad de sus aguas. Protegió a su pueblo contra los ladrones y aseguró su ciudad contra los enemigos.
Qué majestuoso cuando salía del santuario, cuando se adelantaba de detrás de la cortina, como la estrella de la mañana entre nubes, como la luna llena en los días de plenilunio, como el sol radiante sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que se aparece en las nubes, como flor entre el ramaje en días primaverales, como azucena junto a la corriente de las aguas, como las flores del Líbano en días de verano, como el incienso que arde sobre la ofrenda, como vaso de oro finamente trabajado y enriquecido con piedras preciosas, como verde olivo cargado de frutos, como ciprés que se alza hasta las nubes cuando se ponía los ornamentos de su gloria y se vestía con las ropas suntuosas, cuando subía al altar majestuoso y hacía resplandecer los ámbitos del santuario, cuando recibía de sus hermanos las porciones de la víctima y estaba en pie junto al fuego, rodeado de una corona de hijos como renuevos de cedro en el monte Líbano, como sauces le rodeaban en su majestad todos los hijos de Aarón, teniendo en sus manos las ofrendas del Señor, ante toda la congregación de Israel hasta acabar el servicio del altar y acabar el sacrificio del Altísimo. Tendía su mano a la libación y ofrecía la sangre de la vid, y derramaba al pie del altar la sangre de olor agradable al soberano Altísimo. Tocaban entonces los hijos de Aarón las trompetas de metal laminado y levantaban un fuerte sonido para avisar que se hallaban ante el Altísimo. Entonces todo el pueblo a una se apresuraba a caer rostro a tierra para adorar al Señor Altísimo, al Santo de Israel, y los cantores hacían oír su voz, y en el vasto templo resonaba la dulce melodía, y clamaba todo el pueblo de la tierra orando ante el misericordioso, hasta acabarse el servicio del altar y terminar el culto prescrito. Entonces Simón, bajando, levantaba sus manos sobre la congregación de los hijos de Israel, para dar con sus labios la bendición de parte de Dios y gloriarse en su nombre. De nuevo se postraban en tierra para recibir de él la bendición. Ahora bendecid al Señor, Dios de Israel, que hace maravillas en toda la tierra, que forma al hombre en el seno materno y le hace según su voluntad. Concédanos Él la sabiduría del corazón y haga reinar la paz en nuestros días, que su misericordia permanezca con Simón y mantenga firme el pacto de Fines, que no sea roto el pacto con él ni con su descendencia por los días del cielo.